Imagina un país devastado por la sequía, donde el rey y su pueblo claman por una solución. En medio de esta desesperación, un hombre se presenta desafiando a cientos. ¿Qué sucederá cuando la fe se enfrenta al poder? Quédate hasta el final para descubrirlo. Había hambre grande en Samaria, porque ya habían pasado 3 años sin lluvia sobre la tierra. Los ríos y arroyos estaban secos, los campos áridos y los animales morían de sed. El rey Acab salió acompañado de su mayordomo Abdías a buscar pasto para los caballos y mulos, pero no encontraron nada. En medio de aquel país reseco apareció Elías, profeta de Jehová, y Acab lo reconoció como el que perturbaba a Israel. Elías le respondió que no era él quien perturbaba a Israel, sino Acab y la casa de su padre, porque habían abandonado los mandamientos de Jehová y seguido a los Baales. Entonces desafió al rey a reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, quienes comían de la mesa de la reina Jezabel. Todo Israel se reunió en la cima del Carmelo, una montaña alta junto al mar Mediterráneo, con un terreno seco, rocoso y con vistas amplias, donde se podían ver los campos secos de la región. Elías se levantó delante del pueblo y les preguntó: ¿hasta cuándo claudicarían entre dos pensamientos? Si Jehová era Dios, que lo siguieran, y si Baal, que siguieran a él. El pueblo guardaba silencio, y los 2 altares fueron preparados, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, el del Señor. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron con voz alta: Baal, respóndenos, y danzaban alrededor del altar que habían construido sobre la roca, cortándose con cuchillos y lanzas hasta que la sangre corría por la tierra. Nada ocurrió, ni hubo voz, ni respuesta, ni señal. Elías los observaba y se burlaba diciendo: quizás está meditando, o de viaje, o durmiendo, y hay que despertarle. Al caer el mediodía, Elías tomó 12 piedras según el número de las tribus de Israel y reparó el altar de Jehová que estaba en ruinas. Cavó una zanja alrededor y puso la leña en orden. Cortó el buey y lo colocó sobre la leña, y luego mandó llenar 4 cántaros de agua y derramar sobre el holocausto y la leña, repitiéndolo 3 veces hasta que la zanja y el altar quedaron completamente empapados en medio de aquella sequía. Al llegar la hora del sacrificio, Elías oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato he hecho estas cosas. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero. Y descendió fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y hasta lamió el agua de la zanja. Todo el pueblo cayó sobre su rostro y exclamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Los profetas de Baal fueron tomados y llevados al arroyo de Sisón al pie del monte, y allí fueron ejecutados. Luego Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque se oye un gran ruido de lluvia. Y el cielo, que había estado despejado, comenzó a cubrirse de nubes sobre el mar. El viento sopló, y la lluvia cayó abundantemente sobre la tierra seca de Israel, cumpliéndose así la palabra de Jehová a través de su profeta, un hombre, una fe inquebrantable, y un pueblo que vio el poder de Dios en acción. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede traer la transformación. Si esta historia te inspiró, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato.